Buenos días, tardes o noches a todo el público que nos escucha desde sus casas. Mi nombre es Ana García y el día de hoy vengo a hablarles sobre un tema que fue muy importante y devastador en su época, el conflicto armado interno en la década de los 80. Para esto hay que adentrarnos, hay que sumergirnos a las décadas de los 80, donde sufríamos una crisis política, económica y social como lo estamos viviendo también actualmente. Pero para entrar un poco más a detalle, explicaremos a qué se le llamó el conflicto armado interno y quién dispuso de dicho nombre. Ok, entonces podemos saber que el terrorismo o el conflicto armado interno son palabras sinónimas. Por lo tanto, fue un uso sistemático del terror utilizado por una amplia gama de organizaciones, tales como el Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, o mejor dicho, el MRTA. También tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas, de derecha como de izquierda, así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independentistas, revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder. Siendo así, los terroristas más conocidos como parte del Sendero Luminoso, Abimael Guzmán y Maritza Garrido Leca, y por el lado del MRTA, Peter Cárdenas y Víctor Polay. El término correcto sería el conflicto armado interno, que fue otorgado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta fue una comisión peruana encargada principalmente de elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en el Perú durante el periodo entre los años 1980 y 2000, la época que duró el terrorismo. Estuvo compuesto de 12 miembros y el tipo era Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Claro está también de que hace referencia a los hechos vividos en nuestro país que constituyeron dicho conflicto armado interno. El conflicto armado interno se inició en Ayacucho a causa de la pobreza que habitaba en los departamentos más pobres del país, y fue allí donde produjo el mayor número de víctimas. De acuerdo a los testimonios recogidos por la CVR, o mejor dicho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la violencia golpeó principalmente a los habitantes más pobres en las áreas más pobres del país. Sin embargo, como estos mismos testimonios indican, la pobreza no explica por sí sola el estallido de violencia sin precedentes que vivió el país. Es más preciso verla como uno de los vectores importantes que contribuyó a encender el conflicto, el terrorismo, ya que, como lo mencioné anteriormente, hubo bastante pobreza, había mucha injusticia por parte de los campesinos, de las personas que habitaban ahí, ya que ellos no podían dar una opinión, no podían alzar su voz. Si nos vamos por el lado de las consecuencias, lamentablemente fueron muchas, como los graves desequilibrios nacionales, destruyeron el orden democrático. Una de las cosas que era fatal, el pueblo no podía opinar, no tenía derecho a opinar, solo las grandes autoridades, lo cual me parece, y creo que a ustedes también debió de parecerle muy injusto, porque si se trata de Perú, deberíamos de opinar todos juntos, y no solamente un pequeño grupo de personas. Además, también agravaron formas de discriminación y exclusión, debilitaron las redes sociales y emocionales, y propiciaron una cultura de temor y desconfianza. Adicionalmente, hubo una masiva destrucción de la infraestructura productiva y pérdida de capital social y de oportunidades económicas. Muchas empresas quedaron en el olvido, como lo es también actualmente debido a la pandemia o a la crisis política, económica y social que estamos viviendo actualmente. Además, se dio la descomposición moral en la que se hundió el país durante los últimos años de la dictadura de Alberto Fujimori. A esto finalmente se le suma la constante violencia que hubo hacia las personas de bajos recursos o a las que no tenían poder en el Perú. En esta ocasión traeré invitados especiales que nos comentarán más a fondo de lo vivido en el terrorismo de la década de los 80, nos dirán qué opinan
acerca de esta controversia que ha sido generada sobre a quién creerle, y otros nos darán su punto de vista sobre lo que está pasando actualmente en el año 2020, época de la pandemia, y pues con una crisis política, económica y social. Y también en qué se relaciona esto, lo que estamos viviendo actualmente, los jóvenes, con pues lo que había pasado hace unos 20 años. Ahora con nosotros se encuentra Liliana, hija de una señora que vivió durante esta época. Cuéntanos, Liliana, ¿qué fue lo más triste que recuerdas de esta época? Bueno, lo más triste que puedo contarte fue cuando no podíamos salir a las calles por el temor de que de repente por ahí vaya a reventar un coche bomba, una bomba, cuando se iba la luz, cuando ellos hacían pues explotar las torres que generaban la electricidad, ¿no?, a todas las casas. Teníamos que estar nosotros a la expectativa de repente escuchar una bomba y todos estar en casa. Y yo recuerdo que pues tenía 12 años, era muy niña, pero eso fue lo más triste, ¿no?, para nosotros como niños, porque no hemos crecido como debería ser, ¿no?, libres en las calles, no podíamos hacer esas cosas. Porque como hoy en día ya nosotros tenemos, ¿cómo se podría decir?, mejores cosas, contamos con luz como antes. Claro, ustedes gozan de muchas cosas. Hoy en día, bueno, ahorita por la pandemia, ¿no?, los entiendo bastante, pero ustedes tienen que agradecer mucho que no han vivido en esa época. Dios quiera que no vuelvan ustedes a pasar por todo esto. Sí, bueno. Y en tu época escolar, como nos comentabas, ¿qué tenías que hacer tú para poder hacer tus tareas, no? Wow, para poder hacer las tareas. Wow. Comprábamos lamparines. Nosotros somos 6 hermanos, imagínate hacer las tareas todos a la vez. Mi mamita tenía que comprar varios lamparines y siempre uno de nosotros se encargaba todos los fines de semana o interdiario de limpiar los lamparines con papel periódico, ir a comprar el querosene para poder encender el lamparín, y así estudiábamos de noche con nuestros lamparines, y el último que se acostaba tenía que apagar todos los lamparines porque también el temor de que se vaya a incendiar la casa. Terrible, pero aún así no era pretexto para nosotros no poder cumplir con nuestras tareas. Sí, pues porque hoy en la actualidad tienes linterna. Uy, ustedes gozan de todo y siempre tienen que estar agradecidos porque ustedes no han pasado lo que nosotros hemos pasado, y no quisiera tampoco que ustedes pasen por esto, ¿no? Sí, bueno, pues, y ahorita con todo lo que está pasando, ¿cómo crees que se relaciona con la época pasada, no, del terrorismo en el Perú? Bueno, son épocas muy diferentes, muy distintas, ¿no? Porque hoy en día por la pandemia, ahora el cambio de presidente que hemos tenido también, pero todo, y bueno, hay punto de comparación con lo que nosotros hemos vivido, no, para nada, porque eran otros sus ideales de esas personas, ¿no?, que ponían las bombas. Era una forma de pensar muy extraña, creo yo, porque atacar a tu país, hacer volar bombas, hacer volar torres, no me cabe en mi cabeza yo pensar hoy en día que ustedes pasen por todo esto. Y para finalizar, ¿tú crees que todavía sigue existiendo el terrorismo? Porque hay una controversia hoy en día sobre si existe o ya terminó de existir. Mira, no te mentiría, ¿no?, si te dijera de que no. Sí, yo creo que sí hay un grupo cerrado de personas que tienen otro pensar, ¿no?, otro pensar a la de nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios se combatió con el terrorismo. Antes era el pan de cada día de las noticias de los terroristas, de las personas que no pensaban igual, tenían otras ideologías. Hoy en día yo creo que sí debe haber todavía un grupo muy pequeño, muy cerrado, ¿no?, de que piensen de forma contraria, ¿no?
Sí, bueno, pues hoy en la actualidad hay una controversia, como te digo, sobre a quién podríamos creer, si todavía existe el terrorismo o no. Pero eso es opinión ya a cada uno, ¿no? Y sería investigación nuestra. Gracias. Ya. Ahora nos encontramos también con Victoria, una sobreviviente que nos comentará su punto de vista sobre el tema del terrorismo del Perú. Victoria, en primer lugar, ¿sabes qué sucedió en la década de los 80 en el Perú? Horrible, horrible. Horrible, eran muchas balas, muchos apagones de luz. No podíamos salir a la calle. Mataban a la gente en los paraderos de los carros. Niños. Había niños, coche bomba, niño bomba, coche bomba. Era horrible. Si apagaba la luz salíamos corriendo de la casa afuera. Las torres de luz también creo que se caían, También ¿no? volaban las torres de luz, sí. Todo se apagaba, se quedaba oscuro la calle, las casas. Teníamos que usar lamparines. Volvimos a la época de antes, cuando no había luz. Usábamos lamparines. Yo tenía aquí en mi cuarto 1, 2, abajo también, la cocina. En mi tienda tenía 2 lamparines para poder ordenar. Era horrible, habían tiendas, no, habían esas casas de baile de los chicos donde bailaban los chicos. En Miraflores también volaron. No recuerdo cómo se llamaba ese local, un local. Había bastante gente de plata ahí, que habían ido a una fiesta y lo volaron todo eso y hubieron varios muertos también, niños, chicos, chicas, hasta niños, porque en el edificio que fue, uno de los departamentos también volaron, pues. Mucha gente falleció. Mucha gente falleció. ¿Y personas conocidas a tu alrededor también sufrieron algún daño? Ah, Personas conocidas a tu alrededor. no, siempre había ¿cómo se llama? En los paraderos, pues, que mataban. A veces yo iba al mercado y me iba por el otro lado de allá porque no quería ir por otro donde estaban los paraderos. Porque si había un militar, lo mataban a él y por matarlo a él mataban a otras personas. Eso es lo que sucedía cerca. Mucha violencia había. Mucha violencia. ¿Salían a protestar también? No podían salir a protestar. No Hoy en pueden. día sí. También, Ahora ¿no? sí pueden salir, pues. En Ayacucho yo sé que venía, así por la televisión venía, que mataban 80 personas, 70 personas mataban y después cavaban un hueco grande y ahí lo echaban a todos los muertos para que lo enterraran, así nomás lo enterraban. Wow. Muchos muertos había en la sierra. Acá también, en todas partes, en provincias. Sí, así murió mi cuñado, pa. Fue una época muy, muy lamentable, la verdad. Horrible fue. Bueno, Horrible, si justo se casó Lucila. Tuvieron que hacerlo a oscuras, con cajón, con lámpara. qué lamentable la situación, la verdad, que pasaban ahí en los 80. Bueno, muchas gracias, Victoria, por tu opinión. Ahora nos encontramos con Ivette, una joven de 27 años que nos comentará su punto de vista sobre el tema del terrorismo en el Perú. Ivette, coméntanos, ¿sabes qué sucedió en la década de los 80 en el Perú? ¿Podrías contextualizarnos un poco? Sí, bueno, yo nací una década después. Sin embargo, sé que durante los años 80 se desarrolló un conflicto armado interno que tuvo muchos escenarios de atentados terroristas, particularmente en las regiones alejadas de la capital, en la sierra y la selva, en territorios como Junín, principalmente,
¿no? Y esto fue desarrollado, digamos, por un grupo llamado Sendero Luminoso, que quienes en su lucha por conquistar el poder basado en la ideología que tenían, desarrollaron esos actos de violencia, ¿no? Y en defensa, los grupos militares tuvieron que accionar y digamos que esto finalmente desató una guerra, ¿no? Que llevó a muchas víctimas de paso. Eh, Eso básicamente, esto se fue trasladando hacia las universidades también, en donde hubo, digamos, una manifestación cultural mucho más grande y finalmente desató, digamos, muchos baños de sangre, ¿no? Eso. Sí, bueno, pues fue una lamentable época que dejó muchas víctimas, la verdad. Y Sí. bueno, pues ¿cómo se podría relacionar con lo acontecido actualmente, con lo que está pasando? Bueno, creo que no tiene punto de comparación porque el desarrollo de este movimiento terrorista precisamente se basó en dos factores, ¿no? Uno, que no existía una rapidez en la comunicación como sí lo existe ahora. Y esto, digamos que les propició y es un escenario mucho más eh, factible, más fácil de atacar en distintas provincias, ¿no? Porque precisamente había una centralización muy muy marcada, mucho más que ahora, en Lima. Entonces de esta manera, mientras digamos la mayor cantidad o el mayor porcentaje de la población del Perú vivía tranquilamente en Lima, no se enteraban de todo lo que estaba pasando en provincias, ¿no? Entonces fue por esto que avanzó de manera silenciosa y bastante constante, ¿no? Hoy en día yo creo que no podría desarrollarse un escenario tal porque los medios de comunicación han evolucionado muchísimo, hay plataformas digitales en donde al segundo te puedes enterar de todo en la ciudad, en el poblado en el que estés, basta que haya internet. Así que no lo veo muy lejano. Creo que en los 80 existió un fanatismo por parte de los jóvenes que los llevó a colaborar con este grupo terrorista, no solo con Sendero, sino con el MRTA que también existió. Y hoy en día creo que la población joven estamos mucho más informados y contextualizados también como para volver a caer eh, digamos en estos lavados de cerebro, ¿no? que hacían por esa época. Bueno, muchas gracias por tu punto de vista sobre este tema. Gracias. Se balanceaban sobre la torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayaga. Se balanceaba sobre la torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a la García. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el Guayaga. El mundo a la prisa, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía. Villanueva se balancea sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a Vivel. A finales de la década de los 90, cuando empezó el gobierno de Fujimori, el grupo de rock llamado Los No sé quién y Los No sé cuántos creó una canción titulada Las Torres. En esta ocasión el grupo trata de expresar su opinión sobre los problemas que pasó el país. Es decir, la crisis económica, política y social, como lo estamos viviendo actualmente. También muestra ciertos nombres en dicha canción, los cuales son Alan García, que fue en su momento también presidente del Perú,
y Abimael Guzmán. Como lo mencioné anteriormente, fue uno de los cabecillas del grupo de Sendero Luminoso, junto pues a Maritza Garrido Leca. Si pudiera decirle algo a los jóvenes de nuestra generación como reflexión, sería pues que no muchos conocen de este tema, pero considero que debería ser de todo conocimiento, ya que esto es lo que pasaron sus padres, abuelos, bisabuelos. Fue una época llena de atentados a causa de personas que no se sentían cómodas con las decisiones del Estado, y por eso salían a protestar y atacar violentamente a inocentes. Hoy en día está pasando algo similar, no tan al extremo, pero con justa razón deberíamos saber más de esta historia, de política también, para poder tener conocimientos sobre la década de los 80 y cómo se vivió. Además, debemos incentivarlos para que, agarren una constitución, vean los derechos humanos que tenemos, las leyes, normas sobre el terrorismo o cómo se llevó a cabo todo este movimiento. Y con el dolor de mi corazón, querido público, lamento informarles que llegamos a la parte final de este maravilloso, entretenido y educativo podcast. ¿Por qué no? Espero que haya sido de su agrado el tema que tratamos, el cual era el terrorismo en el Perú. No olviden de darle muchos likes, mucho apoyo para que pues estos podcasts sigan saliendo. Podrían comentarnos ustedes también qué temas quisieran pues que se traten en los siguientes podcasts, qué invitados. Así que recuerden que soy Ana García y hasta luego.